importante. Me gustaría hablar hoy de renovarnos, del renuevo. Si estamos en estas cosas que yo estoy hablando un poco, ¿no? Lo digo porque yo sí que he visto gente así, ¿no? En el tiempo y a veces la sigues viendo. Gente así, ¿no? De esta manera, pues que se paran y va pasando el tiempo y no pasa nada y a lo mejor necesitamos un renuevo, ¿no? Incluso a lo mejor el que lleva poco tiempo a lo mejor buscando a Dios, a lo mejor hay gente que lleva poco tiempo buscando a Dios, pero le busca hoy, pasa una semana y no vuelve a buscar a Dios, leo hoy, pasa una semana y no vuelvo a leer, leo hoy, mañana no leo, o sea, no hay una constancia, hay como un sí y un no, ¿no? Y entonces esto nos puede servir tanto para los que llevan menos tiempo como para los que ya llevamos años, ¿no? El renovarnos en nuestro corazón. A veces también podemos estar desgastados, podemos estar cansados, podemos estar bajo mínimos, podemos estar saturados, o nos abandonamos espiritualmente, como digo. Necesitamos un renuevo a lo mejor. Renovar nuestro corazón, renovar nuestro compromiso, renovar nuestra confianza, renovar algunas cosas, ¿no?, de las que voy a intentar transmitir o hablar, ¿no? Me gustaría empezar leyendo unos versículos en Colosenses, en el capítulo 3. Ahora ya me he puesto más serio, ¿no? Parece. No me quiero poner serio, solo que soy así, hablo así. Bueno, habéis echado la siesta de todas formas, ¿no? Algunos no, otros sí. Bueno, los que han echado la siesta no se pueden dormir y los que no se la han echado tampoco. Entonces, bueno, Colosenses capítulo 3, en el versículo 5. Fijaros que aquí voy yo solo, luego ya tienes tu tiempo de leerlo, incluso lo sabes, igual que yo. Dice al principio, no vaya a ir de ahí, pero dice al principio, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, ¿a quiénes está escribiendo Pablo? A los santos y fieles en Cristo, a sus hermanos. A los hermanos, a cristianos, ¿sí o no? Entonces, cuando empieza aquí hablando, dice, haced morir. Dice, lo terrenal. O sea, que está hablando a personas que ya han cambiado, ¿no? Que son cristianas, pero les dice hacer morir lo terrenal. O sea que tiene que ver también con nosotros esto, ¿sí o no? Tiene que ver, ¿no? Porque les está diciendo, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces vivíamos en ellas, ¿no? Pero ahora les está diciendo, les está advirtiendo, les está aconsejando, oye, haced morir estas cosas frenan, ¿no? Estas cosas obstaculizan, estas cosas son pecado, como nos decían, ¿no? Deseos desordenados, cosas desordenadas, lejanía con Dios. Y dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando no conocíamos a Jesús, andábamos en estas cosas, yo andaba en estas cosas, ¿no? Y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos, de verdad. De verdad. Ha pasado algo de verdad, ¿no? Somos nuevas personas de verdad, hechos nuevas criaturas de verdad. Hay una realidad de Jesús en nuestro corazón. No son cosas que podemos permitirnos, no son cosas que podemos ser permisibles, no son cosas que... No, hemos cambiado de verdad. Jesús ha tocado nuestro corazón de verdad. Yo abandono el pecado de verdad, ¿no? Yo dejo la vieja vida, ¿qué? De verdad. En los hechos, vivo una nueva vida. Entonces, aquí les está diciendo esto, ¿no? Y dice, y revestidos del nuevo, el cual, en el 10,
conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, que nos dice que nos tenemos que ir renovando ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos, ¿no? Hasta la meta. Tenemos que ir renovándonos. Tenemos que ir a Él, como luego leeremos, de día, ¿cómo? En día. Todos los días. Todos los días. Dice la definición de renovar, dice, esto es del diccionario, pero dice exactamente la definición: restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. O sea que hay gente, ¿no?, que necesita restablecer su relación con Dios. Hay gente que necesita reanudar otra vez, hacer el nudo con Dios otra vez, ¿no? Porque a lo mejor se ha desnudado, no sé, desnudo con Dios, ¿no? Se ha deshecho el nudo, Entonces necesitamos restablecer nuestra relación con Jesús, porque algo lo ha interrumpido. ¿Qué lo ha interrumpido? Cada uno lo sabe. Cada uno lo sabe. Ay, no sé, si sabes, sí sé. Sí sabemos qué es lo que interrumpe nuestra relación con Dios. ¿Qué es? ¿Cuántas cosas? No lo sé. ¿Qué ejemplo podemos poner? La pereza, la comodidad, la mentira, la envidia, no lo sé. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? Yo sé lo que a veces puede interrumpir, ¿no?, mi relación con Dios. Entonces, necesitamos restablecer o reanudar nuestra relación con Jesús. Y también sabemos qué es lo que lo interrumpe, ¿no? ¿Qué es lo que interrumpe? ¿Qué se pone por delante de mi relación con Jesús? Pues necesitamos, ¿no? Necesitamos. También dice una definición de esto que dice: hacer que una cosa quede como nueva o volverla a su primitivo estado. Claro, aquí hablamos como cristianos en una nueva vida. Entonces, igual necesitamos renovar. No lo sé, a lo mejor es la comunión con un hermano. A lo mejor es la lectura. A lo mejor es la oración. Nuestra conducta. ¿Qué cosas se han interrumpido? O pasamos por alto, o no le damos la importancia, ¿no? Es como cuando hablaba Javi esta mañana un poco del pecado, ¿no? A veces pecamos, al principio parece que sí, nos quedamos, pero luego hay gente que se acostumbra, ¿no?, a vivir así, y se permite, y se permite, y se permite, y eso, ¿cómo lo va a interrumpir, no? Eso, ¿cómo lo va a interrumpir? No puede ser, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿no? Necesitamos, a lo mejor, otros no, otros estamos en la debida relación con Jesús cada día, otros nos esforzamos y cada día tenemos la necesidad de ponernos de rodillas, tenemos la necesidad de estar con Él todos los días, tenemos la necesidad de leer todos los días y de hecho se hace, ¿no? De hecho cada uno lo hace porque es una necesidad, ¿no? Como lo decíamos antes, como el comer. Entonces el uno lo hace, ¿no? Es que es un deseo del cristiano, es un deseo, es que me atrae hacerlo, ¿no? Entonces lo hacemos. Pero otras personas igual están en esta interrupción, ¿no? Y tienen que restablecer, ¿no? Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, podemos poner ejemplo de muchas cosas materiales, ¿no?, que necesitan una renovación, ¿no? ¿Cuántas cosas? En una casa mismo, ¿no? Las cosas se deterioran, se envejecen y necesitas, ¿qué? Renovarlas, ¿sí o no? Necesitas renovarlas. Necesitas renovar las puertas, necesitas renovar los muebles, necesitas renovar el suelo, necesitamos renovar el DNI, necesitamos renovar tantas cosas, podríamos poner ejemplos de muchas cosas, ¿sí o no? Pues porque llega un momento que se caduca, ¿no?, que se envejece, que se deteriora y las cosas hay que renovarlas. Por de la misma manera, nosotros tenemos que coger nuevas fuerzas en Cristo. Necesitamos coger nuevas fuerzas en Cristo, necesitamos tener vida en el corazón, necesitamos la frescura de Dios, necesitamos crecer correctamente y volver a tener
buenas actitudes, ganas y deseo de Él. Necesitamos estar así con Él para vivir satisfechos y, como decíamos al principio, para poder ofrecer algo a los demás, ser útiles en las manos de Dios, ¿no? Porque si yo no vivo en una frescura con Dios, no voy a ser útil con Él, en su obra. Entonces, necesitamos estas cosas. Me gustaría leer unos versículos en Isaías. Vamos a ir al capítulo 43. ¿Lo tenéis? En el versículo 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Fijaros qué cosas dice aquí, ¿no? Dice, yo hago cosa nueva, No hago hombre nuevo, que sí que lo hace, entenderme. Ya hizo hombre nuevo, ya hizo una persona nueva, ya nacimos de nuevo. Ahora quiere hacer cosa nueva en mi caminar, Ahora quiere hacer cosa nueva. Es diferente, hablamos de la renovación, no de la conversión, ¿no? Ya cambié un día, ya Dios tocó mi corazón un día, ya nací de nuevo un día. Y en este caminar necesito renovarme, A lo mejor necesito restablecer, como decíamos antes. Y Dios dice, yo hago cosa nueva, Y dice, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dice, otra vez. No la primera vez, sino que ahora ¿qué? Otra vez abriré, Habéis ido por cualquier calle de cualquier ciudad y de pronto os habéis metido por una y de pronto, ¡pum!, calle cortada. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto o no? La señal azul de información, la carretera y la raya roja arriba. Calle cortada, ¿sí o no? Nos hemos metido más de una vez o las hemos visto, si no. Pero Dios dice, yo abriré camino. Yo abriré camino. Y dice, en el desierto, ¿verdad? Cuando tú ya no ves salida, cuando ves todo, que no ves nada, Él coge y quita la raya roja, ¿verdad? Y dice, yo abriré camino, y sigues. Y habla aquí, dice, y ríos en la soledad. Hombre, como vamos a ver después, digo, ríos en la soledad. ¿No es en la sequedad? Pues no, es en la soledad, porque en la soledad hay sequía, ¿verdad? Cuando uno vive en soledad, vive vacío, ¿no? Pero sin embargo Dios dice que nos da ríos en la soledad, ¿Sientes soledad en tu corazón? No lo sé, no os conozco a todos, algunos conozco, pero ¿sientes soledad en tu corazón? El único que puede poner ríos es Dios, es Cristo, ¿no? Que puede traer vida, que puede llenar el vacío, es Cristo, a la soledad. Y en el 44, en el versículo 3, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dios derramará, Dios derrama de su Espíritu Santo. Nos llena de vida, nos llena de vida. Es Dios, es el Espíritu Santo el que renueva nuestro corazón. Restablece, ¿no? Vida con Él. Da ríos en la sequedad, dice. Ese es Dios. Él derrama su frescor en nuestro corazón. Entonces, vale la pena, ¿sí o no? Vale la pena, ¿no? Si estamos en ese, no sé cómo decir, en ese atasque, o si estamos en esa parada en el camino de la que no salimos, de la que
Claro, cuando no salimos, pues, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a empezar a ver todo mal, ¿no? Vamos a empezar a ver todo mal en las personas y en las cosas, en las decisiones y en todo. Es lo que va a pasar, ¿no? Porque estamos ciegos. Entonces, necesitamos renovar, restaurar, restablecer nuestra relación con Jesús. Perdonadme que esto lo repita continuamente, pero a lo mejor necesitamos esto, ¿no? Un matrimonio, ¿no? Un matrimonio también renueva los votos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿En señal de qué? De que se quieren seguir, ¿qué? Queriendo, amando, ser fieles el uno al otro. Se quieren seguir respetando, quieren seguir juntos hasta el final. ¿Sí o no? Renuevan sus votos por eso. Es importante. Entonces, esto me habla a mí de compromiso. Lees en sitios donde Pablo vivía en sus viajes cosas, ¿no? Y yo me voy a Hechos 20, no vayáis, yo me voy a Hechos 20, a Hechos 20, por ejemplo, y veo a Pablo sabiendo lo que le iba a ocurrir, ¿sí o no? Me van a venir, el Espíritu Santo me revela que me van a venir sufrimientos, cárceles, naufragios, bueno, unas cuantas cosas detalla ahí, por no ir a muchos sitios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, yo lo que quiero y a lo que quiero ser fiel es a mi compromiso, y mi compromiso es llevar mi ministerio, ¿sí o no? Para lo que he sido llamado. Estaba comprometido, ¿no? Estaba en esto, en estar comprometido. Y tenemos que seguir adelante. Chicos, chicas, mujeres, hombres. Tenemos que seguir adelante con Cristo, ¿sí o no? Comprometidos con Dios, con su obra. En los demás. Que conozcan a Jesús. Cuánto trabajo hay, ¿verdad? Renovarnos para permanecer, para regresar. Apuntaba yo aquí. Para no proseguir en nuestras fuerzas, en hacer las cosas como a nosotros nos parece o como nosotros vemos, porque a veces hacemos las cosas como nosotros vemos, no es como la ve Dios. Nos ponemos por delante, cuando el que tiene que ir por delante, ¿quién es? Jesús. Es el que va adelante, ¿no? Esto es importante. Y tenemos que ir bajo la dirección del Espíritu Santo, en su enseñanza, en su guianza y en su poder. No en lo nuestro. También pensaba, o también apuntaba un poco aquí, que en la palabra de Dios también se renueva nuestro ser. En la palabra de Dios también se renueva nuestro ser, porque cuántas veces leemos versículos o porciones de la Biblia que nos empujan, ¿sí o no? Que nos animan, que nos levantan, que estábamos deseando de encontrar la respuesta y leemos una porción de la Biblia y ¡pah! ¿Sí o no? También la palabra de Dios renueva nuestro corazón. Pero para eso tenemos que echar ratos con la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Y no sé si a lo mejor no tienes tiempo de estudiar la palabra, pero al menos de leerla, de ser fiel en leerla cada día. La palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar, ¿no? Tanto la llenura, tanto el alimento, como muchas veces la respuesta que estamos esperando. En la palabra de Dios. Habla también, si queréis apuntarlo, pero tampoco vamos a ir en Juan 15 de qué está hablando de la vid verdadera, ¿os acordáis? En Juan 15, y está hablando de lo que ocurre en un árbol. También pasan cosas en un árbol, ¿verdad? El árbol tiene su trato, tiene su poda todos los años, ¿sí o no? Tiene su poda todos los años. Y dice en Juan 15 que nosotros somos los pámpanos, y que nosotros necesitamos ser podados y limpiados, tratados por Jesús. Eso necesitamos. Y el árbol, al ser podado, echa brotes nuevos, ¿sí o no? Echa brotes nuevos, se renueva, para volver a crecer, para volver a florecer y luego, ¿qué? Dar fruto.
Pero está hablando que la rama se poda, no que se pone una rama nueva, porque ya es nueva. ¿Me entendéis? Ya es nueva. Se poda la rama. Y la rama, en ese trato, crece, florece y da fruto luego. No es una rama nueva, es un brote nuevo. Es un brote nuevo, una yema en la rama nueva. Pero es la misma rama. Está hablando de personas que ya hemos cambiado, como decíamos antes, ya hemos cambiado, ya hemos nacido de nuevo. Ya Dios tocó nuestro corazón. Y ahora hay un trato de parte de Dios. Pero claro, a veces duele, luego lo vamos a ver, a veces duele el trato, ¿a que sí? Y a veces como duele no le quiero el trato de Dios, porque duele. Y no quiero pasar por ahí. No quiero pasar por ahí, pero necesito pasar por ahí. Necesitamos pasar por ahí. En Lucas, en el capítulo 6, quiero ver un par de sitios así que tienen que ver con esto. Y en el versículo 6 habla de un hombre que tenía la mano ¿cómo? Paralizada, seca. ¿Sí o no? Un hombre con la mano seca. Y dice que aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, renovada, restablecida. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fijaros, aquí es un hombre con un problema. Tenía la mano seca, pero ¿dónde estaba? En la sinagoga, ¿sí o no? Estaba en la sinagoga. ¿Y a la sinagoga a qué se iba? A estudiar la Biblia. Se iba a estudiar la Biblia. Allí estaban los escribas y los fariseos. Se supone que ¿cómo? Estudiando la Biblia, igual que el de la mano seca, ¿no? Todos estaban allí. También estaba Jesús. Ahora, los escribas y los fariseos estaban deseosos de ver fallar a Jesús, de buscarle la falta, de ver que cometiera un error, ¿sí o no? Así estaban. Tú suponte, tú no has visto, claro que lo has visto, tú no has visto a los chicos o a las chicas muchas veces sentados en las sillas con el Nuevo Testamento leyendo. ¿Lo has visto? Pasa uno. Se levanta otro. Se mueve otro. Bueno, no pasan de la página en una hora. ¿Sí o no? ¿Lo has visto eso? Pues estos estaban así. Estaban a ver qué hacía Jesús. ¿Sí o no? Estaban a ver de qué le podían acusar, dice. A ver qué le veían hacer. Claro, era día de qué? De reposo. Era día de reposo. A ver qué podían hacer. Pues Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, ¿no? Cogió y dijo al de la mano seca, paralizada, no fluía en él la mano, no estaba seca. Dice que, claro, que no corría la sangre, que no estaba, ¿verdad? Extiende tu mano, ¿no? Y dice, ¿cómo? Dice, levántate, dice, y ponte en medio, para que lo vean. Ponte en medio, Y dice que os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y lo hizo así, y fue la mano, ¿cómo?
restaurada. ¿La misma mano o le puso otra mano? ¿Eh? Venga, todavía no estaba. ¿Estamos ya o no? La misma mano. No le cambió la mano, ¿verdad? Ya estamos cambiados. Ya hemos cambiado. Bueno, vamos cambiando, pero ya Dios ha tocado nuestra vida. Volvemos a repetir, ¿no? Ahora, allí estaban, como digo, en la sinagoga, y Jesús lo sabía. Ahora le cambió la misma mano, no otra. Fue una renovación, no un cambio de mano. Apuntaba yo aquí. Y ya apuntaba también, ¿qué área de nuestra vida puede estar secándose? O incluso ya estar seca, inútil, estéril. Como decíamos antes, ¿qué nos estamos permitiendo? O estamos abandonados a la pereza, o estamos abandonados a la comodidad, a la religiosidad, estamos abandonados a saber hacer las cosas y dónde hay que estar, pero sin buscar a Dios, sin frescura en el corazón. Jesús puede restaurar eso. Jesús puede cambiar eso. Jesús puede renovar. Como renovó la mano nuestro corazón, nuestra vida. Pero yo no quiero que se me seque ningún área de la vida, ningún área de mi caminar. No quiero. ¿A qué no? No queremos, ¿no? Y Jesús es capaz de restaurar esto. Dice otro ejemplo, que a este no vamos a ir, porque tiene que ver con lo mismo, para que veáis, hay muchos ejemplos donde Dios nos enseña esto, ¿no? Y habla del alfarero, ¿os acordáis? Habla del alfarero, Estaba trabajando en el barro y estaba haciendo una vasija, ¿sí o no? Y la vasija, ¡pum!, se cayó, se echó a perder y cogió otro trozo de barro, ¿sí o no? ¿A que no? No cogió otro trozo de barro, cogió el mismo trozo de barro y del mismo trozo de barro hizo una vasija nueva, ¿verdad? Empezó otra vez a trabajar en ella. No cogió otro trozo de barro. Y muchas veces pasa esto, que nos podemos echar a perder, incluso estando en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque como decíamos también al principio, a veces pretendemos ser autosuficientes, hacer las cosas como a nosotros nos parece, como mejor nosotros vemos, creemos ser capaces, confiamos en nosotros mismos, y eso no va. ¿Va o no va? Eso no va, ¿no? Incluso nos perdemos en las manos de Dios, estando no perdidos de alejarnos de Dios de una manera que... No hablo de eso, pero sí que hablo de que somos capaces de ponernos por delante de Dios, incluso decirle qué tiene que hacer con nosotros, ¿no? Y no es así, porque yo soy el barro, ¿no? ¿Y quién es el alfarero? Él es el alfarero, ¿no? O el trozo de barro le dice al alfarero, oye, hazme lo que yo quiera, hazme una jarra, hazme un jarrón, hazme un vaso, hazme... No. Él hace como él quiere, cuando quiere, ¿no? Y es así. Pero no cambia el trozo de barro, quiere trabajar en el barro. Hay otra cosa que apuntaba aquí. Cuando te saco una pequeñita es que ya apunto más. Pero no quiero alargarme mucho. Porque Dios también me ha demostrado, si se puede decir, que renueva nuestra confianza en Él. Renueva nuestra confianza, ¿no? O podemos decirle aumenta nuestra confianza, como decíamos al principio, o la hace crecer, ¿no? Los discípulos preguntaban o le decían a Jesús, aumentanos la fe, ¿no? Y a mí esto me gusta, ¿no? Dios aumenta, es verdad que aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, y yo lo he visto en cosas pequeñas, lo he visto en cosas pequeñas. Voy a contar esto que a lo mejor a algunos les parece una bobada, perdonadme, a lo mejor no. Recogimos muchos muebles de un sitio, ya hace años. Y ya hace años, pero luego ocurrió con los años, lo que te voy a contar. Pero
Pero bueno, cuando se descarga una cosa, ya sabéis, cuando se descarga una cosa, que son muchas cosas, pues las descarga uno y luego las tiene que coger otro, ¿no? Y entonces hubo un armario que había que montar en una casa. Entraron cosas que se podían montar en nuestras casas, bueno. Y por mucho tiempo ese armario había venido con sus tornillos, pero no encontrábamos los tornillos. Y sabíamos que estaban los tornillos, su cajita con su número, ES204, todo numerado. Pero claro, el que lo descargó, pues ya no sabía decirme dónde, ni a mí, ni a... Y por años, por 2, 3 años, hasta que se montó ese armario, pues estuvimos buscando los tornillos. Y llegó el día que había que montar el armario. Pues ya sabes que aunque te entre una cosa, no la montas mañana, ¿no? La montas cuando tengamos tiempo, ¿no? Y a veces son 2 o 3 años, ¿no? Es así. Oye, yo no sé vosotros, pero estas cosas son así. Hay cosas que hacer, se cruzan cosas. Total, claro, hay que montar el armario, pero no están los tornillos. De pronto un día me levanté por la mañana y, claro, tú sabes como decía Javi al hijo pródigo, tú sabes cómo Dios tocó su corazón y le hizo volver en sí, ¿a que no lo sabes? Pero sí sabemos que le tocó. Hizo pum, estando sentado, deseando comer las algarrobas de los cerdos, ¿sí o no? Pum, volvió en sí. ¿Cómo volvió en sí? Porque Dios, ¿qué? Pum, ¿sí o no? Porque Dios toca, ¿no? Hace producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice en Filipenses, ¿no? Y eso me pasó a mí una mañana. Dice, ¡pum! Manolo, van a estar los tornillos ahí. Más o menos, hombre, más o menos el lugar lo sabíamos, ¿no? Porque ahí se habían descargado todos los muebles. Pero no había manera de encontrarlos. ¡Pum! Levanté, ¡pum! La caja, no sé qué, 203. Ahí estaban. ¿Sabes cuándo? En el momento que había que ponerlos. ¿Sí o no? Antes no. En el momento que había que poner esos tornillos en ese armario, que había que montar ese armario. A mí me aumenta la confianza con Dios. Renueva mi confianza con Dios. ¿Os acordáis del libro? Bueno, del libro no, de este hombre de George Muller. ¿Habéis leído este que es un libro que dice El padre de los huérfanos, padre de huérfanos, ¿no? Yo sé cómo se lo compré a la niña también y bueno, es un libro, pues el hombre pues de jovencito fue también un ladronzuelo, estuvo en la cárcel, bueno, es una historia el hombre, ¿no? Luego fue predicador, el hombre cambió, Dios tocó su vida, él cambió, se convirtió y luego Dios movió en su corazón pues el cuidar de niños huérfanos, ¿no? Y empezó pues trayéndolos a su casa. Y claro, al principio igual venían pocos, pero luego empezaron a venir muchos. De hecho, luego al final pues tenía como 9.000 niños, 5 orfanatos, tenía muchas cosas, ¿no? Pero hubo un tiempo, en ese primer tiempo, en el que empezaron a coger niños, que ellos no tenían dinero, no tenían comida, no tenían. Solo tenían, ¿sabes el qué? La providencia de Dios. Y entonces la mujer le decía, George, mira lo que hay aquí. 8, 10, 15, 20 niños, 25 niños, no sé cuántos niños. No tenemos comida ni para nosotros mañana. Y George le decía a la mujer, Dios proveerá, no te preocupes. Se acostaban, se levantaban por la mañana y sonaba la puerta. Abría la puerta y ahí llevaban una bandeja de comida que Dios traía a la puerta. ¡Pum! Comida para el día, para los niños, para ellos. ¿Renueva tu confianza en Dios? ¿Sí o no? A mí esto Yo confío más en Dios en este tiempo. Dios es así, es bueno. Te atrae a sentirte hijo, de verdad, ¿no? Es guapo. Dice, hay muchos ejemplos de estas cosas, pero tampoco quiero alargarme mucho, porque estas cosas las vivió mucha gente. Acordaros del rey David, ¿os acordáis del rey David? No, vivió estas cosas, él
falló, cometió pecado con aquella mujer, ¿os acordáis? Una de las cosas que le pedía a Dios que era que renovara, ¿qué? Su espíritu. Renueva mi espíritu. En el Salmo 51, ¿os acordáis? Apuntarlo si queréis, lo leí después, para no estar leyendo en muchos sitios o alargarme mucho. El Salmo 51 dice así, ¿no? Y si leemos tantas hojas no puede ser, luego pasa esto. Si leemos la historia de cuando Moisés envía a los espías, ¿os acordáis? Ahí hay otra pequeña historia muy bonita que habla que vayan a observar la tierra donde iban a entrar, la tierra de Canaán, ¿os acordáis? Ahí entraron los espías. ¿Cuántos eran? ¿10? ¿12 espías? ¿Cuántos eran? ¿12 o 10? 12. Pero luego 2 vinieron con un mensaje, ¿sí o no? Y 10 con otro muy distinto. Unos venían con un mensaje de desánimo, a pesar del racimo de uvas que traían entre 2, que no podía uno solo con él, ¿verdad? No, venían diciendo, allí hay gigantes, allí no vamos a poder entrar, allí es una tierra que traga al que entra, allí un mensaje de miedo, de desconfianza con Dios, de desánimo, que contagiaron a toda la congregación, ¿sí o no? Ese fue el mensaje de esos 10. Ahora, el mensaje de los otros dos, de Josué y de Caleb, ¿cuál fue? Muy distinto. Muy distinto. Un mensaje en el que dice, nos los comeremos como pan. ¿No? Si Dios va a estar con nosotros, si Dios va a pelear por nosotros, ¿cómo dais ese mensaje? Hay gigantes, hay lo que haya. Nosotros confiamos en Dios. Y Dios dijo de ellos que tenían un espíritu, ¿cómo? Diferente. Tenían un espíritu diferente, el que Dios les puso. Eran 2 personas que no eran muy protagonistas en medio del pueblo, ¿no? ¿Cuándo habla de ellos 2? Pues en ese momento y poco más, durante el caminar del desierto, poco más, ¿no? Al final luego Josué sí, releva, ¿no? a Moisés, pero mientras tanto no eran muy protagonistas, pero sí se renovaban de día en día, ¿sí o no? Sí que se renovaban de día en día, tanto Caleb como Josué. Por eso tenían un espíritu diferente, ¿no? Sí buscaban a Dios todos los días, sí tenían una relación de verdad. Por eso traían un mensaje distinto, ¿no? Sabía que confiando en Dios, iban a donde hiciera falta, ¿no? Hay unos versículos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice así, por tanto que, no desmayamos, ¿Quieres desmayar? ¿Te quieres desmayar? Yo no quiero desmayar. No quiero ir con la lengua afuera, como si no pudiera con nada, desanimado, como si no fuera nada conmigo, que me cueste todo, que me cueste donde me ponen, que me cueste con quien vaya. No quiero eso. Yo no quiero desmayar. Y para no desmayar, dice aquí, por tanto no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Se va desgastando o no? Bueno, fíjate, ya ves si se desgasta. ¿Se desgasta o no? Claro que se desgasta. Y los huesos, y el pelo, y el oído, y claro que se desgasta. Como decimos ahora, nuestra frase, los que tenemos de 50 para adelante, ¿cómo se nota la edad? Claro que se nota. Claro que se nota, si nos vamos desgastando. Pero el hombre exterior, ¿sí o no? El hombre exterior. Y dice, se va desgastando, dice, el interior, no obstante, ¿qué? ¿Se renueva? ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? ¿A qué no? Todos los días.
Se renueva todos los días. Todos los días restablezco mi relación con Jesús. Señor, hoy te necesito también. Hoy te necesito también. Hoy viene una situación nueva, pero yo pido por esa situación nueva. Hoy también estoy agradecido. Hoy también necesito que seas tú el que me da nuevas fuerzas. Hoy también necesito de ti. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales. Aquí se quedan. Pero las que no se ven son eternas, infinitas, para siempre. Esas son las que tienen importancia, en las que nos tenemos que fijar, en las que merecen la pena, en las cosas que no se ven. Hay un ejemplo que muchos conoceréis, pero que a mí me gustó mucho. En su día también lo comenté un poco, que es el ejemplo del águila. ¿Os acordáis del águila? ¿Lo sabéis, el ejemplo del águila? Muchos sí. Pero es muy bonito, porque el águila dice que llega a los 40 años, y el águila ya, pues, dice que le quedan dos alternativas: o morir o enfrentarse a un proceso muy doloroso, que es renovarse. Eso le pasa al águila, ¿no? El águila a los 40 años ya está cansada, ¿no? Está envejecida, las plumas le han engordado, se engruesan, las plumas se engruesan y ya pesan más, y ya el águila ha envejecido, ¿no? Dice que las garras ya no agarran como al principio, ¿no? Entonces ya no cogen a las presas de la misma manera, ¿no? Dice que se estropean. Entonces, el águila con 40 años ya empieza a pasar hambre también, ¿no? Le pasan estas cosas. ¿Lo habéis oído esto? Esto pasa, ¿no? Las uñas, dice que claro, ya se le doblan, que se agrietan, ya se agrietan, ya no son finas, ya no son puntiagudas, ya no son igual, ¿no? El pico también se le curva, antes era largo, pero ahora dice que se le curva y ya no es lo mismo, ya no es igual, ya no come las cosas, ya no es como antes, y él lo sabe, y sabe que puede vivir 70 años, pero a los 40 está en esta situación, y ella ha visto a las águilas más viejas cazar como las jóvenes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues entonces dice que tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión? O abandonarse y morir, o renovarse. ¿Sí o no? Es así. Entonces sube a lo más alto de la montaña, y allí empieza a golpear el pico. ¡Pum! ¡Pum! ¿Hasta que qué? Hasta que lo arranca. Hasta que lo arranca. Le da contra la roca y lo arranca. Y arranca las plumas y se arranca las uñas. Y esto es un proceso de 150 días, de 5 meses, que el águila está haciendo esto. Y le van saliendo de nuevo las garras, el pico, las plumas, y ahora podrá vivir otros 30 años. Es guapo esto, Ahora yo apuntaba aquí, es necesario renovarse, a los hábitos o a las costumbres, a deshacerse de los lastres que nos frenan. Es necesario deshacernos de los lastres que nos frenan. Yo he visto gente que llevan arrastrando por mucho tiempo, por años y por años, los mismos problemas que no son capaces de decir: Señor, te lo entrego, lo dejo a tus pies, lo dejo en tus manos, límpiamelo, arranca esto de mí, porque es un lastre. ¿Habéis visto esto? Esto pasa en personas. Entonces, es necesario, porque esto nos frena. No importa si duele o cuesta, no importa si duele o cuesta, vale la pena. Vale la pena renovarse, restablecer nuestra relación con Jesús, vale la pena. Si vamos un momentín a Isaías 40.
En el versículo 28 dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas a que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero aprender a esperar en Dios. Yo quiero tener nuevas fuerzas de Dios. ¿Tú? ¿A qué sí? Necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas, que nos enseñe a vivir en su voluntad. Cuando somos renovados por Cristo, de esto ya no vamos a desarrollarlo porque no quiero alargarme mucho más, quiero ir terminando. Pasan dos cosas: somos otra vez reorientados y reeducados. Somos reorientados y somos reeducados. Volvemos a coger la orientación, la dirección que tiene que ver con la dirección de Dios, y Dios nos trae a la enseñanza, a su enseñanza otra vez. Porque cuando vamos haciendo las cosas a nuestra manera, ¿estamos en su enseñanza o no? No estamos. Dios trae esto, cuando nos renueva, nos trae otra vez a su enfoque, y a enseñarnos, nos enseña otra vez. Reeducarse. ¿Habéis visto cuando, por ejemplo, hay gente que contrae una enfermedad y que se olvida de hacer las cosas? No hablo del Alzheimer, hablo de otras enfermedades muchas veces. Y hay que enseñarle a hablar otra vez. Hay que enseñarle a andar otra vez. ¿Os acordáis? Hay cosas así, ¿no? Y hay que reeducarle otra vez, ¿no? Pues eso hace Dios con nosotros, ¿no? Nos vuelve a su enseñanza, nos reeduca y nos reorienta porque vamos en la dirección que nos parece a nosotros, ¿no? Cuando no le tenemos en cuenta, cuando no nos relacionamos con Él. ¿Cómo puedes hacer? Yo muchas veces esto lo veo, ¿no? Pues lo he hecho con mi mejor intención. Claro que lo haces con tu mejor intención y con una buena idea, pero no es la de Dios, ¿no? ¿Eso pasa o no? Eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, esto pasa cuando Dios renueva nuestras vidas, ¿no? Y acordaros de qué pasó cuando cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús venía, ¿cómo estaba, ¿no? ¿Cómo estaba la cosa? ¿Cómo estaba la situación, ¿no? La situación estaba en sequía de Dios, ¿sí o no? 400 años sin su palabra, ¿sí o no? 400 años. Y Jesús vino como el renuevo, ¿sí o no? Vino como el renuevo, a traer frescor, a traer palabra, a traer vida, a traer esperanza a las personas. Viene Jesús, ¿no? Y trae vida. Acordaros que ya hubo profecías en el Antiguo Testamento de esto. Si leemos Isaías 53, ¿no? Habla de esto. Como raíz en tierra, ¿qué? Como raíz en tierra seca. Viene el renuevo. Mira, apuntarlo si queréis, ya no vamos a leer más. Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6, habla de esto, ¿no? De la descendencia de David, venía Jesús. Dice, y Zacarías 6, versículo 12, también 500 años antes de Cristo, habla de estas cosas, del renuevo que venía, que es Jesús. Venía, ¿no? A traer un brote fresco a los corazones, ¿no? Un frescor a las vidas. ¿Qué es lo que vino a nuestras vidas, sí o no? Eso es lo que vino a nuestras vidas. En Israel también se llegó a llamar a los primeros cristianos la gente del renuevo. La gente del renuevo. También se les llegó a llamar así, ¿no? Y nada más, yo quería animaros, ¿no? Espero que haya sido de animaros, ¿no? Que no sé cómo puede estar en este momento tu situación o qué momento vives, pero sí me gustaría invitarte a si hay alguna interrupción, si se ha interrumpido tu vida por algún motivo, por algún problema, por alguna situación que no entiendes,
o porque estás perezoso, no lo sé. Pasa esto a veces que estamos perezosos, que estamos acomodados, que, bueno, vivimos el día a día, pero sin Jesús, bueno, sé lo que tengo que hacer. ¿Pasa o no? Esto también pasa. Que restablezcas tu relación con Jesús, ¿no? Que dejes que Dios renueve tu corazón, que te levante, que te dé nueva dirección otra vez. Y vas a vivir satisfecho. Vas a vivir satisfecho. Y no para ti, para los demás. Para los demás, para la obra de Dios, ¿no? Y sentirse útil en la mano de Dios es precioso. ¿Sí o no? Es precioso. Pues muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor tan grande, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por cruzarte en nuestras vidas un día, Señor. Por rescatarnos, Señor, por traernos a tu casa, Señor. Muchas gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por tanta gracia hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por aumentar nuestra confianza en ti, Señor. Por hacernos crecer en ti cada día, Señor. Queremos seguir tus pisadas, Señor Jesús. Ser más como tú eres, Señor. Enséñanos, Señor. Yo te pido por las personas, Señor, que llevan arrastrando tantos años y no cuentan contigo, Señor. Son capaces de hacer sus juicios, de tomar decisiones incorrectas, Señor, de ver todo mal, Señor. Yo te pido que toques sus corazones, Señor. Ayúdanos también a las personas que estamos buscándote cada día, Señor. A renovarnos de día en día, Señor. A vivir muy cerca de ti, Señor. En una comunión contigo, Jesús, Señor. Gracias, Dios. Enséñanos a esperar en ti, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias por estos días, Señor, por este lugar, Señor. Gracias, bendícenos, Señor, háblanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Unge tu palabra estos días, Señor. Unge al grupo de alabanza que va a cantar, Señor. Unge cada cosa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Llena nuestros corazones, Señor. Y quita cada cosa que estorbe, que obstaculice estar cerca de ti, Señor, en estos días, Señor. Que no haya nada que impida, que no haya distracciones, Señor, que no haya cosas que interrumpan, Señor, que tú hagas algo en los corazones, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Sa